Hoy día tenemos que ver estos temas desde equilibrio hasta química orgánica. Pregunta número 1, pregunta clásica de todo examen de admisión, ¿no? Acá te dicen, para la reacción de nitrógeno con el hidrógeno me da el amoníaco, esto es un clásico de admisión. Dice, la constante de equilibrio K sub C a 450 grados Celsius es igual a 0,1585, ¿ya? Indique la alternativa correcta. Primero, Kp es igual a Kc por RT al cuadrado, ¿ya? Segundo, Kp a 450 grados Celsius es 4,5 por 10 a la menos 5. Y luego nos dicen K sub C para la reacción el amoníaco que se descompone en nitrógeno más hidrógeno es igual a 0,631 a 450 grados Celsius. Punto importante, ¿ya? Porque recuerden que la idea es repasar, no simplemente resolver problemas, porque todos resuelven problemas, pero la idea es repasar para que lleguen con los mejores conceptos. Primero, tengan en cuenta aquí algo, ¿ya? Cuando te dan K sub C o te dan K sub P, K sub C o K sub P no tiene unidades. Eso es algo clásico en admisión y un error que se comete en muchas academias, ¿ya? En muchos grupos, en donde le ponen unidades a la constante de equilibrio o te piden todavía descaradamente cuáles son las unidades de la constante de equilibrio. Eso no existe, ¿ya? La constante de equilibrio no tiene unidades, ni K sub C, ni K sub P no tienen unidades. Por esa razón, un problema típico de uni es un problema que te va a dar el valor de la constante de equilibrio, pero si te das cuenta, ya sea este valor o este valor, ninguno de los dos tiene unidades porque la constante de equilibrio no tiene unidades. Otro punto importante es que a diferencia de exámenes tipo San Marcos, en donde no tienes la facilidad de trabajar con una calculadora, ¿ya? O exámenes callados donde los tiempos son bastante cortos para resolver un ejercicio, en examen uni, ya tienes un examen que está dirigido a física y química y tiene la facilidad de la calculadora. Por lo tanto, tienes que trabajar mucho el tema de la relación K sub P y K sub C. ¿Por qué? Porque a diferencia de exámenes de admisión tipo San Marcos o tipo Callao, en donde te piden la relación entre ellos, acá te piden hacer un cálculo numérico. Y el cálculo numérico lo puedes hacer con tu calculadora, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolver este ejercicio? Me dicen que la constante de equilibrio vale 0,1585. O sea, este proceso tiene una constante de equilibrio que es 0,1585. Y hay que tener en cuenta que la relación K sub P, K sub C es la siguiente. K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la delta N. ¿Y qué viene a ser delta N? Delta N viene a ser la variación de moles gaseosas. ¿Y qué es esto de variación de moles gaseosas? Todas las sustancias aquí están en fase gaseosa. Gas, gas y gas. Moles de productos menos moles de reactivos. A 2 le resto 4 me da menos 2. Por lo tanto, K sub P es igual a K sub C por RT a la menos 2. Acá te dice que K sub P es igual a K sub C por RT al cuadrado. No, no va. Eso no es correcto. ¿Ya? Por lo tanto, la primera alternativa es incorrecta, falsa, mal. ¿Ya? Otro punto es que en los exámenes de admisión uni y en realidad en toda pregunta de equilibrio químico, la ecuación tiene que estar balanceada, ¿ya? Y verifica que solamente trabajes con sustancias en fase gaseosas. Fase sólida, fase líquida pura, no lo tomes en cuenta, solamente gases, ¿ya? O acuoso en caso de estar en equilibrios ácido-base, ¿ya? Entonces la primera alternativa es falsa. La segunda alternativa, K sub P es a 450 Celsius es 4,5 por 10 a la menos 5. Entonces, si yo quiero K sub P, o sea, lo quiero este señor, ¿qué debo hacer? Debo tener K sub C. ¿Lo tengo? Yes. K sub C vale 0,1585. R, ¿cuánto vale R? 0,082. Entonces, es un dato. ¿Y la temperatura en qué unidades tiene que estar, chicos? Para poder trabajar la temperatura, ¿en qué unidades tiene que estar? Estoy poniendo recontra fácil como para como un levantamoral, ¿no? La temperatura, ¿en qué unidades tiene que estar para poder reemplazarla acá? Excelente. Las unidades tienen que ser Kelvin. Por lo tanto, ese 450 lo debo transformar a Kelvin. Y para transformarlo a Kelvin, lo que haces es sumarle 273. Entonces, lúcete. 450 más 273, ¿cuánto te va a dar? 450 más 273. 450 más 273, esto nos va a dar 723 Kelvin. Excelente. Entonces ya tienes la temperatura en Kelvin. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazar. Entonces reemplazas y te va a dar que el K sub C es 0,1585. ¿Ya? La matemática, vuelvo a repetir, ya no viene de mi lado, ¿no? La matemática ya está del lado de ustedes. Para resolver esto de acá es
K sub C dividido entre RT elevado al cuadrado. Y punto importante, practica siempre con tu calculadora de 4 operaciones. No se ve acá, pero es una calculadora de 4 operaciones, nada más, ¿ya? No puede ser una calculadora científica, la científica la vas a utilizar dentro de la universidad, ¿no? Pero para el examen de admisión, simplemente 4 operaciones. Entonces, lo segundo me dice, K sub P tendría esta forma y por lo tanto es 4,509 por 10 a la menos 5. ¿Coincide con lo que me dan acá? Sí. Por lo tanto, sería verdadero. Y por último, me dicen, K sub C para esta reacción es igual a 0,631. Yo te diría que al ojo eso es falso. ¿Ya? Al ojo eso es falso. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que lo que está ocurriendo en esta reacción, frente a esta reacción, es invertir el proceso, ¿cierto? Entonces, cuando tú inviertes el proceso, ¿qué pasa con la constante de equilibrio? Se invierte. Eso quiere decir que si la constante de equilibrio es 2, al invertirlo va a ser un medio. Si es 4, va a ser un cuarto, ¿no? Entonces, si yo este número que es menor de 1 lo invierto, me va a dar un número mayor que 1. Acá me dice que es 0,631. No, yo no le veo ni pies ni cabeza. Por lo tanto, si para esta reacción, la directa, la constante vale 0,1585, la inversa debe ser 6,309. Por lo tanto, esa última alternativa es incorrecta, falsa, mala, ¿ya? Lo único correcto para este caso sería la alternativa 2, solo 2. Alternativa de respuesta sería la letra B, ¿ya? Si tienes preguntas, consultas, comentarios, ¿ya? A través del chat. Este tipo de problemas son problemas clásicos de admisión, en cualquier admisión. San Marcos, Uni, Callao, son característicos, ¿ya? Continuemos entonces. Dice, a cierta temperatura, en un recipiente de 1 litro se tiene una mezcla de 6 moles de hidrógeno, 5 moles de oxígeno y 2 moles de vapor de agua. Luego de establecerse el equilibrio, a la misma temperatura se tiene 4 moles de hidrógeno y cuál es el valor de la constante de equilibrio K sub C y el grado de reacción del oxígeno. Eso también es un ejercicio típico de admisión, ¿ya? Y también de equilibrio. Tienes esa reacción en la cual el hidrógeno con el oxígeno te forma agua, ¿ya? Y te están diciendo esto, que a cierta temperatura tú tienes 6 moles de hidrógeno, 5 moles de oxígeno y 2 moles de vapor de agua, ¿ya? Y lo que te consultan es cuál es el valor de la constante de equilibrio si luego del proceso tú encuentras que al final aparecen 4 moles de hidrógeno. O sea, al inicio tengo mis 6 moles de hidrógeno, pero luego voy a tener 4 moles de hidrógeno, ¿ya? Importante, la ecuación está balanceada, está en fase gaseosa, entonces hay que trabajarla. Estequiométricamente, 2 moles de hidrógeno requiere 1 mol de oxígeno para generar 2 moles de agua. ¿De dónde lo sacas? 2, 1, 2, ¿no? Entonces, vas a decir, en la reacción de él se va a consumir 2N. Tú no sabes cuánto es. De él se va a consumir N. Los reactivos se consumen, los productos se forman. Se va a formar 2N, porque está en la relación 2, 1, 2. Cuando llego al final del proceso, ¿tú qué vas a decir? Tenía 6, pero como utilicé 2N, me queda 6 menos 2N. Tenía 5, pero como utilicé N, me queda 5 menos N. Y tenía 2, y le agregué 2N, tengo 2 más 2N. ¿Ya? Ahora te dice, a la misma temperatura, al final, en el equilibrio, tienes 4 moles de hidrógeno. O sea, este monstruito de acá, este tanquecito, ¿cuánto debe valer? ¿Cuánto debe ser el valor de este tanquecito, chicos? ¿Cuánto tiene que ser? 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te dice que cuando alcanzas el equilibrio, la cantidad de hidrógeno es igual a 4. O sea, todo esto lo tienes que igualar a 4. Y para que esto se iguale a 4, chicos, N, ¿qué valor tiene que ser? Al ojo. Está regaladísimo. 1, claro, obvio. Entonces, si N es igual a 1, es el mismo N que va a afectar acá y es el mismo N que va a afectar acá. Entonces, siendo así, ¿no? Te das cuenta que si N es igual a 4 moles, o esto va a ser 4 moles, que es lo mismo, porque N es igual a 1 mol, al final en el equilibrio tú vas a tener 4 moles de hidrógeno, 4 moles de oxígeno y 4 moles de agua. Y como el volumen del recipiente es 1 litro, tú divides número de moles entre volumen para que te dé molaridad 4 molar. 4 entre 1, 4 entre 1, obviamente 4 molar. Ya tienes la molaridad, ¿ya? Ahora, si yo quiero la constante de equilibrio, sería concentración del agua al cuadrado entre la concentración del hidrógeno al cuadrado y la concentración del oxígeno. Entonces, esto es tu constante de equilibrio.
¿Qué haces? Reemplazas los valores, ¿no? Es obvio que lo que va a ocurrir es que este 4 cuadrado con este 4 cuadrado se va y te queda un cuarto. Entonces K sub C es igual a 0,25. Ya tienes el valor de K sub C, ¿ya? Pero ahora lo que te piden es cuál es el grado de reacción del oxígeno. O sea, lo que ha reaccionado o lo que ha pasado o la disociación respecto al oxígeno. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto reaccionó respecto a lo que yo tuve originalmente? ¿Ya? ¿Cuánto ha reaccionado del oxígeno, chicos? ¿Cuánto ha reaccionado del oxígeno? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto reaccionó del oxígeno? 1 mol. ¿Y cuánto teníamos originalmente de oxígeno? 5 moles. Entonces, si reaccionó un quinto, ¿ya? Significa que el grado de reacción vale 0,2. Acuérdate que el grado de reacción siempre va a ser un número entre 0 y 1. 0 significa que no reaccionó nada y 1 significa que reaccionó al 100%, ¿ya? Y si tú lo quieres expresar en porcentaje, a esos valores los multiplicas por 100. O sea, esto que te acaba de dar 0,2, si te dijeran, oye, ¿cuál es el porcentaje de disociación? Lo multiplicas por 100 y te va a dar 20%. Por lo tanto, si me hubieran pedido eso, hubiera sido 20%. Pero como solamente me piden grado de reacción, 0,2 y se acabó, ¿ya? Entonces, tu respuesta sería 0,25, que es la constante de equilibrio, y 0,2, que es el valor del grado de reacción, ¿ya? Entonces, alternativa para este caso, la letra B. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente. La reacción reversible en equilibrio que te dan ahí tiene K sub C igual a 0,45. A una determinada temperatura se colocan 0,6 moles de este señor, ¿ya? En un recipiente cerrado de 2 litros. A esta temperatura, ¿qué porcentaje del mismo estará disociado cuando se establece el equilibrio? ¿Ya? Entonces, chicos, se fijan. ¿Cuál es la reacción química? Esta sustancia se disocia en estas otras dos sustancias, ¿ya? Y lo que te dicen que el Kc para él vale 0,45. Y tú estás partiendo de 0,6 mol de él. O sea, si tú partes de 0,6 moles de él, no tienes nada de él ni tampoco tienes nada de esta sustancia, ¿ya? Durante la reacción que va a pasar, estequiométricamente, 1, 1 y 1. O sea, significa, de él se va a consumir N, de él se va a formar N y de él se va a formar N. Y cuando llegas al final del proceso, vas a decir, como en el caso anterior, tenía 0,6 y utilicé N, me queda 0,6 menos N. No tenía nada, pero ahora tengo N. No tenía nada, pero ahora tengo N. Acá está. Y lo que te están diciendo, ¿ya? Es qué porcentaje se habrá disociado sabiendo que Kc es 0,45 y que el volumen del recipiente vale 0,2 litros. Acuérdate también que cuando tú tienes que trabajar la constante de equilibrio, tú lo que agregas en la constante de equilibrio son las concentraciones molares. O sea, número de moles entre volumen. Número de moles entre volumen y número de moles entre volumen. Estos son las concentraciones molares. Y la constante de equilibrio, K sub C, sería productos, o sea, este tanquecito y este tanquecito entre este otro tanquecito de acá. Ahí está, ¿ya? Tu constante de equilibrio. ¿Cuánto vale esta concentración? Aquí la tienes. ¿Cuánto vale esta concentración? Acá la tienes. ¿Cuánto vale esta concentración? Acá está. ¿Y cuánto vale la constante de equilibrio? 0,45. O sea, tu única variable es N. ¿Y por qué te sirve que tu única variable sea N? Porque como te piden el porcentaje de disociación, ¿ya? Tú tienes que dividir lo que ha reaccionado respecto al total. O sea, si tú tienes N, tienes tu respuesta. Entonces vamos a calcular el valor de N. ¿Cómo lo hacemos? Sería en este caso, 0,45 es igual a L por L dividido entre L, ¿no? Entonces, despejando, N te debe salir 0,411. ¿Ya? El tema es que aquí te sale una cuadrática y vas a tener que resolver la cuadrática. Y en matemática tú ya sabes cómo resolver las cuadráticas, ¿no? Eso ya la parte matemática es algo muy tuyo, ¿no? Pero te sale 0,411. Si n es 0,411, el número de moles, ¿ya? Y el total es 0,6, significa que ¿cuál es el porcentaje de reacción? El porcentaje de reacción sería
lo que se ha consumido respecto al total multiplicado por, bueno, por 100 si te piden porcentaje. O sea, el número consumido entre el total. 0,686. Alternativa de respuesta sería la letra B. Esta es tu respuesta. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, preguntas, consultas, comentarios. ¿Se comprendió? Sí, ¿verdad? Es bien metódico. Las preguntas de admisión acá son bastante metódicas. Simplemente hay que seguir un orden y cuando sigues el orden llegas a la respuesta bastante rápido. ¿Ya? Gracias, Walter. Excelente. Listo. ¿Qué fue de Fátima? No veo que haya entrado. Muy bien, Jorge. Perfecto. Sí, parece que se ha desaparecido nuestra querida Fátima, pero le ha ido muy bien en su examen, en su último simulacro, así que están bien, no pierdan el paso porque han empezado ya a despuntarse, entonces esa es una buena señal, chicos, ¿ya? Pero no se confíen, a seguir repasando, a seguir estudiando, porque todavía tenemos un tiempecito como para poder prepararnos mucho mejor, ¿ya? Continuemos. Siguiente pregunta. Te dicen, para el sistema en equilibrio, lo que te dan ahí, el amoníaco nuevamente, es clásico, te dicen, ¿cuáles de los siguientes factores favorecerán a un mayor rendimiento en la producción de amoníaco? Este es el principio de Leche-Atelier, ¿ya? Es una forma del principio de la acción y reacción en física, pero aplicado en química, ¿no? Que te dice, excelente. Sí, obvio, Walter. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Tienen que... cada uno tiene que alcanzar el primer puesto, pero más que el primer puesto, cada semana tiene que alcanzar el primer puesto en admisión, ¿no? Así que a darle con fuerza. Justo al helado se le ocurrió pasar por acá, así que ya, entonces, principio de acción y reacción, como les decía, ¿ya? Todo sistema de equilibrio, todo sistema o todo factor que altere el estado de equilibrio va a hacer que el sistema reaccione en el sentido que se elimine esa perturbación y se restablezca el estado de equilibrio, ¿ya? Ese es el principio de Le Chatelier, ¿ya? Todo factor que altere el estado de equilibrio hará que el sistema reaccione de tal manera que se restablezca el equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el factor que cambió y cómo altera esto la constante de equilibrio. Punto muy importante. La única variable termodinámica que altera el valor de la constante de equilibrio, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es la única variable termodinámica que altera el valor de la constante de equilibrio o que cambia el valor de la constante de equilibrio? Chicos, la única constante termodinámica, excelente, Elías, la temperatura. La temperatura es el único factor termodinámico que altera el valor de la constante de equilibrio. Nada altera el valor de la constante de equilibrio. Agregas sustancia o quitas sustancia, no altera la constante de equilibrio, ¿ya? Alteras la presión o alteras el volumen, no altera la constante de equilibrio. Agregas un catalizador, tampoco altera la constante de equilibrio. Lo que cambia el valor de la constante de equilibrio es la temperatura. Pero no es solamente que digas, oye, sí, la aumentó, la disminuyó, no, sino que lo que tienes que ver es cuál es el desplazamiento del equilibrio y en base al desplazamiento del equilibrio tú terminas decidiendo si el factor aumenta o disminuye la constante de equilibrio. Analicémoslo un poquito desde acá, ¿ya? Primero me dicen, ¿cuáles de los siguientes factores favorecerán un mayor rendimiento en la producción de amoníaco? O sea, ¿cuál es mi objetivo? En realidad tu objetivo, no es mi objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que si yo quiero favorecer la cantidad de amoníaco, quiero que la reacción se vaya hacia la derecha, ¿cierto? O sea, ese es el objetivo. Porque si yo quiero favorecer la concentración de amoníaco, tengo que cambiar todo lo posible para que el proceso se vaya hacia la derecha, hacia producción de amoníaco, ¿ya? Entonces, en primer lugar me dicen, aumento de la presión del sistema. Chicos, ¿cómo varía la presión del sistema o qué cambio produce del sistema? Si yo incremento la presión del sistema, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles gaseosas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si tú analizas aquí la reacción, a la izquierda en los reactivos hay 1 más 3, 4 moles gaseosas. Y a la derecha hay 2 moles gaseosas, ¿no? Por lo tanto, un incremento de la presión desplaza el equilibrio hacia donde hay
menos moles gaseosas, ¿de acuerdo? Es como cuando tú de repente te subes a un bus, ¿no? Y todos se van hacia adelante, ¿ya? O todos se van hacia atrás. Obviamente, si tú no vas a bajar en el momento, ¿no? Lo que dices, oye, ya me voy a donde haya más espacio. Si todos están amontonados hacia atrás, te vas hacia adelante. O si todos están amontonados hacia adelante, te vas hacia atrás. Igual ocurre con esto. Un incremento de la presión va a dirigir el sistema hacia donde haya menor número de moléculas gaseosas. Por lo tanto, si yo aumento la presión del sistema, ¿hacia dónde se va a ir el proceso, chicos? Dime, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde va? ¿Derecha o izquierda? No hay flechitas en el Zoom como para ver emoticones ni nada por el estilo tampoco, ¿no? Excelente, Justin, hacia la derecha. Claro, porque acá hay 4 moles gaseosas y acá hay 2 moles gaseosas. El equilibrio se va hacia la derecha. Excelente. Lo primero es así. El equilibrio se va hacia la derecha y tu constante de equilibrio no cambia. ¿Ya? Siguiente. Aumento de más reactantes. O sea, agregas reactantes, agregas cantidad de reactivos. ¿Ya? Entonces, chicos, si yo agrego acá, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Hacia dónde se irá el proceso? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Al ojo. ¿Izquierda o derecha? Si tú agregas mayor cantidad de reactantes, ¿ya? O sea, agregas esto, el proceso se va a ir hacia donde se consume. ¿Y hacia dónde se consume? Si me voy hacia la derecha, ¿no? O si quieres verlo de alguna u otra manera, haz como si tú tuvieras una balancita, ¿ya? No se ve muy bien nuestra balancita por acá, pero ya, imagínate que esta es tu balanza, ¿ya? Si tienes tu balanza y estos son tus reactivos y estos son tus productos, si tú agregas mayor cantidad de reactivos, ya no hay equilibrio. Para retornar el equilibrio, ¿hacia dónde tiene que irse? Hacia los productos. Por lo tanto, en este caso, el proceso se va a ir hacia la derecha. Entonces, marcarías acá que se va hacia la derecha. Y la constante de equilibrio no cambia. Disminución en la concentración del producto. O sea, este producto, en vez de agregarlo, lo retiras. ¿Cuál es el efecto? ¿Hacia dónde se va la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Te creo. ¿Hacia dónde se va? ¿Izquierda o derecha? Mira, tú dices, reactivo producto. Mira, reactivo producto. Si tú agregas el producto, ¿ya? No hay equilibrio, ¿ya? Si tú agregas, el equilibrio se va hacia la izquierda, si tú agregas producto. Pero si retiras producto, entonces el equilibrio tiene que irse hacia la derecha para poder compensarlo. Entonces, el desplazamiento es hacia la derecha. Es cuestión de darle la contra nada más. ¿Ya? ¿Quedó claro, Justin? ¿Sí? ¿Entendido? Dime que sí, ¿eh? Excelente. Ya, perfecto. Ahora, luego hacia el último, me dice, enfriamiento del reactor por debajo de la temperatura de equilibrio. O sea, vas a cambiar la temperatura. Ya. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿El proceso de qué tipo es? Ayúdame, ¿endotérmico o exotérmico? ¿Endo o exo? Exotérmico, claro, porque estás viendo que el calor está con los productos, ¿cierto? Se está liberando energía junto con los productos. Entonces, si yo incrementara el calor, toma el calor como si fuera un reactivo, ¿ya? Si tú agregas mayor cantidad de calor, ¿no? Por incremento de la temperatura, el equilibrio se va hacia la izquierda. Pero te está diciendo que tú no estás agregando o calentando calor, si tú más bien tú estás reduciendo el calor. Entonces, el equilibrio hacia dónde tiene que irse, hacia la derecha. Por lo tanto, si el equilibrio se va hacia la derecha, entonces también está favoreciendo la producción de amoníaco. Y ahora te pregunto, aunque ya lo puso ahí, ¿no? La constante de equilibrio, ¿qué va a ocurrir? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como aumenta la cantidad de productos, disminuye la cantidad de reactivos, la constante de equilibrio aumenta. Por lo tanto, te dicen, ¿qué factores favorecen un mayor rendimiento en la producción de amoníaco? Todos, ¿no? Todos favorecen. Alternativa, entonces, la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Bueno, acá facilito. Dice, la siguiente reacción de equilibrio ocurre en un recipiente cerrado de volumen B a una temperatura T. ¿Ya?
A más B te da AB. ¿Y qué significa que delta H sea menor que 0? O sea, delta H negativo. ¿El proceso es endotérmico o exotérmico? ¿Qué te está diciendo? ¿Es endo o es exo? Exo. Entonces ya sabemos que este proceso es un proceso exotérmico. ¿Ya? Ahora te dice que vas a duplicar el volumen del recipiente, o si se duplica el volumen del recipiente, la constante de equilibrio también se duplica. ¿Ya? Si el grado de reacción es 0,5 y las concentraciones iniciales de A y B es C sub 0, entonces K sub P es 2. ¿Ya? Y lo último que te dicen es que si se duplica la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Bueno, analicemos. Si a mí me dicen que al inicio yo tengo una concentración de A y de B que es C sub 0 para ambos, y me dicen que el grado de reacción es 0,5, significa que se está consumiendo la mitad de esto, porque el grado de reacción 0,5 significa que el 50% se ha consumido. Entonces, si yo tengo C sub 0, C sub 0, significa que de él se ha consumido 0,5 C sub 0, 0,5 C sub 0, y ahí se ha formado C sub 0. Profe, ¿pero por qué? Porque están en la relación de 1, 1 y 2. Entonces, si él se consume 0,5, 0,5, de esa forma, C sub 0. Llegado al final del proceso, tú vas a decir, tenía esto y consumido de acá, o sea, me queda 0,5. Tenía esto y consumido esto, me queda esto. No tenía nada y ahora tengo C sub 0, entonces al final me va a quedar C sub 0. Si yo veo la constante de equilibrio, mi constante de equilibrio será L elevado al cuadrado entre estos dos. Esto de acá. Entonces, haciendo el trabajo numérico, vas a decir C sub 0 elevado al cuadrado entre un medio de C sub 0, que es esto de acá, y un medio de C sub 0. Resolviendo, ¿cuánto te va a salir? Al ojo, a ver ustedes que son más matemáticos que yo, al ojo, ¿cuánto te va a salir? Está directo, ¿ah? 4. Excelente, Diego. Perfecto, te va a salir 4. ¿Y acá qué te dice? Que K sub P es igual a 2. Profe, pero acá está K sub C. Ah, ya, espérate un ratito. Lo que pasa es que K sub C es igual a 4. Pero tú recuerda que delta N es igual a 0. ¿Por qué? Porque como acá hay 2 moles gaseosas y acá hay 1 más 1 igual a 2, delta de N es igual a 0. Y cuando delta N es igual a 0, RT igual a 0 es igual a 1. Entonces K sub P es igual a K sub C. Y siendo así, si K sub C es igual a 4, K sub P también vale 4. Entonces, facilito. Por último, entonces esto de acá. Lo de acá sería incorrecto, porque K sub P me dicen que es 2 y no vale 4. Luego me dice, si se duplica el volumen del recipiente, la constante de equilibrio también se duplica. Una pregunta, chicos. La constante de equilibrio, ¿cuál es el único factor termodinámico que altera la constante de equilibrio? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el único factor? La temperatura, obvio. Y si a mí me dicen, oye, cambia el volumen y la constante se duplica, ¿eso podría ser? No, no es falso. La constante de equilibrio no va a cambiar, no va a cambiar mientras no cambie la temperatura, ¿ya? Entonces, la constante de equilibrio es únicamente función de la temperatura, ¿ya? Entonces, la primera es falsa, la segunda también es falsa. A ver, vayamos por la última. Dice, si se duplica la temperatura, ahora sí, vamos, si se duplica la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Chicos, si nosotros aumentamos la temperatura, o sea, aumentamos aquí el calor, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ayúdame. ¿Hacia dónde se va? Si yo aumento la temperatura, el equilibrio se va hacia la izquierda. No, porque si yo incremento la temperatura, imagínate que acá está la balancita, mira, ¿sí? Visualiza la balancita, ¿ya? Si yo incremento a él, mi balanza se inclina para este lado. Lo que tú quieres es restablecer el equilibrio. Y para restablecer el equilibrio, ¿hacia dónde debe irse? Hacia la izquierda, hacia los reactivos. Entonces, la última alternativa sería verdadero, ¿correcto? Sería entonces falso, falso, verdadero. Marcarías la letra B. Solo 3. ¿Ya? Ojo, lo que tú buscas es restablecer el equilibrio. Lo que va a pasar es que si tú incrementas la temperatura, en ese momento el equilibrio va a estar acá. Ni siquiera se puede llamar equilibrio. En ese momento la reacción va a estar de este lado.
Pero para restablecer el equilibrio tendrá que desplazarse hacia la izquierda, hacia más reactantes, como dices ya. Excelente. Entonces, alternativa, la letra B. Tu respuesta. El carbonato de calcio, ¿ya?, reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de calcio, nos dicen, ¿ya?, y dióxido de carbono gaseoso. Si 10 gramos de carbonato de calcio reaccionan con ácido clorhídrico, ¿qué volumen en litros, medido en condiciones normales, se produce de dióxido de carbono? O sea, en otras palabras, lo que me están diciendo es que cuando el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, me va a formar cloruro de calcio y me va a formar dióxido de carbono. Yo acá ya le agregué el agüita. Profe, ¿pero por qué? Porque como acá hay hidrógeno, no hay otra manera de justificar el hidrógeno que con la producción de agua. Y luego verificamos si la reacción está balanceada. Un calcio, un calcio. Un carbono, un carbono. 3 oxígenos. 2 más 1, 3 oxígenos. Como acá hay 2 cloros, entendería que acá viene un 2. Y como acá hay 2 hidrógenos, acá también viene un 2. Se acabó. Ecuación balanceada. ¿Ya? Ahora, lo que nos están diciendo es que tú estás partiendo de 10 gramos de él y 25 gramos de él. 10 gramos de carbonato de calcio y 25 gramos de cloruro de hidrógeno. Y como yo los tengo que relacionar a ellos, entonces lo que voy a hacer es analizar la masa molar. El carbonato de calcio, ¿cuánto pesa? El oxígeno 16 por 3, 48. Más 12 del carbono, 60. Más 40 del calcio, 100. Aquí está tu 100. 35,5 más 1, 36,5. Acá está 36,5. Una mol tiene 100 gramos. Aquí está 100 gramos. 2 moles tendrá 2 por 36,5, 73 gramos. O sea, en otras palabras, cada 100 gramos de él reacciona con 73 gramos de él para producirte una mol de dióxido de carbono. Siempre que tú tengas dos datos, tendrás que analizar cuál de ellos es el limitante y cuál es el exceso, ¿ya? Y antes que se nos corte la hora, ¿ya? Te pregunto, ¿cuál de ellos es el limitante y cuál es el exceso? ¿Está loco, ah? ¿Cuál es el limitante y cuál es el exceso? Te creo. ¿Quién es el reactivo en exceso? Ya, está más fácil de visualizar. ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿El carbonato de calcio o el HCl? ¿Está loco, ah? Claro, el HCl es el reactivo en exceso. Profe, ¿cómo llega a esa conclusión? Es fácil. 100 gramos reaccionan con 73 gramos. 10 gramos, que es la décima parte, reaccionará también con la décima parte. O sea, 7,3 gramos. ¿Y tú tienes 7,3 gramos de HCl? ¿No? Tú tienes 25 gramos. Significa que de estos 25 gramos, en realidad, terminarás usando ¿cuánto? 7,3. El resto